Buenos días a todos. Vamos a dar inicio entonces a la actividad propuesta práctica para el día de hoy. En ese sentido, digamos que buscamos resolver un ejercicio que es muy simple desde el punto de vista de su implementación, pero deja bastante análisis desde el punto de vista técnico para poder lograr digamos todos los mecanismos de desplazamiento y de ejecución que nosotros vamos a necesitar en la actividad del día de hoy, ¿ok? ¿Con qué vamos a trabajar? Fíjense, la idea es disponer un poco de un conjunto de imágenes, ¿ok? Y ya simplemente con ver el fondo sabremos de qué va todo esto, ¿ok? Fíjense que la idea es tener una herramienta en donde tenemos un fondo, ¿ok? ¿Vale? En este caso es un fondo típico de un juego conocido, y sobre ese fondo la idea es poder ubicar con un clic del ratón algunos de los componentes como este. Fíjense que él tiene un fondo transparente de tal manera que pudiera dejar ver digamos lo que tenemos nosotros como estructura anterior a esta figura, y que en esencia pues lo que queremos es que esta bala se desplace horizontalmente de forma continua y que regrese obviamente con su contrapartida respectiva. Fíjense que nosotros podemos tener digamos métodos de rotación, pero en este caso si yo roto la imagen anterior sería distinto a generar la imagen al espejo, que sería la que requiero para que dé la ilusión de que la bala se está regresando, ¿ok? Entonces en ese sentido digamos que nosotros ya tenemos un escenario de trabajo, pues lo que tenemos que empezar es a controlar desde el punto de vista del proyecto qué es lo que vamos a disponer para poder hacer su configuración. Voy a permitirme cerrar estos dos proyectos de la unidad anterior, dejamos solamente la práctica 1 de la unidad 3 y creamos el proyecto respectivo de la práctica actual. Entonces en ese sentido, muchachos, digamos que el nombre del proyecto, práctica 2, unidad 3, pedimos por acá nuestro respectivo main, en el nombre ajustamos por acá y tenemos, digamos, la estructura básica del proyecto. ¿Cuál es la idea, muchachos? La idea es que aprendamos a incorporar, digamos, esas imágenes dentro de los proyectos. Hay dos formas, digamos, típicas de manejar imágenes. La primera es la que vamos a estar cubriendo el día de hoy, y la próxima, digamos, en el ejercicio siguiente de rotación de imágenes. Entonces vamos a tener, digamos, la posibilidad de cubrir ambos aspectos, ¿ok? Entonces en ese sentido, digamos que lo primero que me va a permitir es crear un paquete, ese Java Package, lo voy a llamar imágenes, ¿vale? Fíjense que la idea es que si yo tengo en el escritorio, tenemos una carpeta, en este caso, con las tres imágenes que queremos, simplemente voy a copiar con control C, muchachos, y literalmente me voy al proyecto, ubico el paquete donde las quiero y le digo control V o pegar, ¿ok? Ahí van a aparecer nuestras tres imágenes, cada una de ellas obviamente que nos permitiría hacer la gestión de la estructura de solución, y que en ese sentido pues somos nosotros los que queremos establecer, digamos, los mecanismos de trabajo, ¿ok? ¿Qué debo plantear a partir de este punto? A partir de este punto lo que tengo que tener claridad es respecto a los mecanismos que vamos a definir para, digamos, establecer aspectos concurrentes, ¿ok? Digamos que nosotros queremos poder ubicar una bala dentro de ese fondo con un clic del ratón, ¿de acuerdo? Luego queremos que esa bala se desplace horizontalmente, derecha, izquierda, derecha, de forma continua sobre, digamos, el área disponible, y que pueda yo también con eventos del ratón cliquear sobre la bala y lograr detenerla, ¿ok? Entonces en ese sentido, digamos que lo que tengo que analizar es cuál es la estructura propuesta de la herramienta. Voy a arrancar en un proceso inverso, pues obviamente definiendo la clase ventana principal. Esa ventana principal para nosotros va a ser el frame que va a contener la herramienta,
¿ok? Evidentemente vamos a importar por acá javax.swing.asterisco y con ello establecemos ahora la relación entre la clase base y la clase derivada, es decir, ventana principal va a ser nuestra clase derivada y nuestra clase base va a ser la clase JFrame, ¿de acuerdo? Esto ya lo tenemos nosotros clarísimo en cómo se tiene que desarrollar la configuración de un frame, así que en el método constructor digamos que establecemos cuáles son los componentes básicos que vamos a disponer dentro de lo que sería la configuración de la herramienta. Sabemos que en primer lugar llamamos a super, que sería el constructor de la clase base, y luego establecemos algunos pasos esenciales para el trabajo con frame. El primero es fijar un título, multihilos es el nombre de digamos la aplicación, el set size vamos a fijarlo nosotros 600 por 400, ¿okay? El set default close operation, fíjense que estas son cosas que debemos hacer con ligera velocidad porque son elementos que ya hemos venido trabajando digamos de manera reiterada en todos los ejercicios que tienen que ver con diseño de interfaz de usuario, ¿ok? Por último, en la clase contenedora sabemos que ya está en otro paquete, me voy a las importaciones, agregamos lo requerido, java.awt.asterisco, y con eso pues me permito declarar la clase contenedor con digamos el apartado del frame que nos permite incluir componentes de interfaz de usuario a través del método getContentFrame, y con ello pues fijamos del contenedor el layout respectivo. .setLayout, escogemos border layout, que sería el gestor que vamos a solicitar para que lo que coloquemos en la zona central absorba la mayor cantidad de espacio disponible y evidentemente pueda responder ante una maximización de componentes. Hasta aquí digamos que iría lo básico de la estructura de la ventana, ¿ok? Nosotros vamos a colocar otra clase, ¿vale? En donde digamos que vamos a llamarla tablero. Ese tablero simplemente va a ser, digamos, la zona en donde nosotros vamos a poder disponer de los distintos elementos que van a formar parte de la herramienta, ¿de acuerdo? En ese sentido, vamos a hacer que esta clase digamos importe el paquete Javax Swing para establecer la relación de herencia con digamos la clase JPanel, ¿vale? En este sentido digamos que nuestro tablero va a tener unas características particulares, y es que obviamente cuando nosotros estemos diseñando nuestro tablero lo que queremos es que él tenga un layout, en este caso null, y que nos permita, muchachos, escribir cada uno de los componentes en la posición que nosotros escojamos dentro de este tablero. La otra característica particular que debe tener este tablero es que vamos a tener una variable lógica asociada a la imagen con la cual vamos a estar trabajando, ¿de acuerdo? Entonces en ese sentido digamos que lo que queremos plantear como alternativa es la posibilidad de hacer lo siguiente. Yo quiero con estas imágenes, como les decía hace un rato, lo que quiero es crear hilos que permitan el desplazamiento de esto a la derecha, y luego cuando llegue al extremo esta pues obviamente se dirige hacia la izquierda, ¿ok? Obviamente el fondo, que es este, nosotros lo queremos ubicar sobre el fondo de este tablero. Entonces, muchachos, lo que me voy a permitir es crear una variable de tipo ImageIcon, ¿sí? Que es una clase del paquete Javax Swing. Sirve para fijar el icono, pero también sirve para generar operaciones de entrada, es decir, poder cargar la imagen en esta referencia que voy a llamar fondo a partir de digamos la lectura del archivo asociado
a las imágenes que nosotros tenemos cargado en el paquete como .png o como .jpg, ¿ok? Entonces, muchachos, ¿qué nos queda en este momento? Fíjense que lo que tenemos que hacer en este momento es crear una referencia de tipo ImageIcon, que es simplemente llamar al método constructor de la clase y pasarle como parámetro. Voy acá, específicamente el que quiero es utilizar el URL o la ubicación del recurso dentro de la estructura de nuestro proyecto. Entonces, para hacer esto, ojo, digamos que acá voy a aprovechar, muchachos, que dentro de la clase JPanel nosotros estamos estableciendo la relación de herencia respectiva. Yo puedo utilizar el método getClass para a partir de él, digamos, ubicar con el método getResource. Este me daría, digamos, la dirección de la carpeta específica donde nosotros estaríamos trabajando, en donde yo internamente le puedo pasar un string que indique que a partir de la estructura del proyecto yo quiero que él entre a la carpeta imágenes y dentro de imágenes entre al archivo fondo.jpg, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Fíjense, con el método getClass acceso al método getResource, que es obtener un recurso, y ese recurso me va a dar la URL, y esa URL es la que va a alimentar al método constructor getImageIcon para obtener el resultado. Entonces, muchachos, aquí entre comilla doble lo que vamos a hacer es lo siguiente: decirle, como yo tengo las imágenes dentro de digamos un paquete que está dentro de la misma estructura del proyecto, entonces vamos a colocar primero el nombre del paquete y luego el nombre de la imagen, fondo.jpg. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo fallo en el nombre de la imagen? Es decir, coloco esto de manera incorrecta, o por ejemplo imágenes, omito el carácter A y evidentemente no coincide con el nombre de mi proyecto. Lo lógico es que el método getResource no consiga el recurso, y al no conseguir el recurso, todo esto estaría entregando, me disculpo por acá, estaría entregando desde acá hasta este punto, digamos un null como resultado de no haber localizado el recurso. Y si yo le paso null al método constructor de ImageIcon, pues lo más lógico es que ocurra un null pointer exception, ¿de acuerdo? Entonces, ese tipo de detalles lo tenemos que cubrir cuando nosotros estemos desde el punto de vista gráfico tratando de imprimir el tablero, ¿ok? ¿Qué hacer para que el tablero se muestre, muchachos? Para que el tablero nuestro se muestre, digamos que lo que tenemos que configurar es el mismo método Paint Component que hemos venido trabajando nosotros de manera reiterada. Fíjense que escribí Paint, voy a escoger Paint Component y allí pues estaríamos tratando en todo caso de establecer el proceso de definición de lo que internamente el método Paint Component tiene que ejecutar. ¿Qué es lo que queremos que el Paint Component realice por nosotros? Lo que queremos es que tome el contexto gráfico a través del método drawImage, pues entonces nos permita establecer digamos unas configuraciones. Ojo, yo voy a escoger el tercero de ellos y ya les voy a indicar por qué. El tercero de ellos es un método que me permite, dada un objeto de la clase Image, fíjense que aquí tenemos un problema de tipo de datos. La clase originaria es ImageIcon y el IMG es la referencia Image. Vamos a establecer lo siguiente: tendríamos que tener la coordenada X y Y donde voy a realizar la impresión de la imagen, pero también va a ir acompañada del ancho y el alto de la imagen. Es decir, que con estos dos parámetros adicionales en ese método sobrecargado podemos especificar cuáles son las dimensiones de la imagen con la cual quiero que se proyecte sobre la interfaz de usuario. De tal manera de que nosotros podamos hacer lo siguiente: lo que queremos es que la imagen se renderice digamos, al máximo campo que nosotros tengamos dentro del panel sobre el cual nos encontremos. Entonces este panelcito, digamos, sobre el cual nos encontramos, que es el tablero, hagamos lo siguiente: con este drawImage le digamos, a ver, la imagen de dónde la voy a sacar.
fíjense que tengo fondo, pero fondo es de la clase ImageIcon. Con el operador punto yo llego a los métodos que él tiene y fíjense que el primero que nos aparece es getImage, y con eso digamos que nosotros estaríamos resolviendo cualquier problema dimensional que tengamos establecido. Luego le vamos a indicar que la imagen la queremos desde la posición 0, 0. Y por último, hace falta especificar cuál es el ancho y cuál es el alto que debe tener nuestra imagen. En el ancho, pues simplemente voy a usar el getWidth para que nos dé el ancho del panel sobre el cual nos encontramos. Y con el alto, pues hacemos algo muy parecido con el getHeight. ¿Ok? Recuerden que esto termina en T. Obtenemos, muchachos, digamos la respuesta de lo que sería pintar la imagen sobre el componente. Entonces, vuelvo a explicarlo. El fondo como imagen es una variable que nosotros construimos como campo de datos de la clase tablero para tener acceso a ella de manera reiterada. Fondo pertenece a la clase ImageIcon, en donde la idea es que su método constructor, muchachos, nos permita crear un ImageIcon a partir de un recurso en donde él logre la localización de la manera más sencilla posible, ¿ok? Y eso lo logramos, ojo, cuidado con esto, este getClass viene porque obviamente hay una relación de herencia entre tablero y JPanel, de tal manera que con esto nosotros pudiéramos tener, digamos, cuál es el directorio raíz del proyecto, y con eso, una vez indicando en dónde nos encontramos, digamos, cuál sería la estructura de posicionamiento de la clase, le podemos decir que bajo esa estructura localice el recurso en el paquete imágenes, específicamente el archivo fondo.jpg. Una vez que hemos hecho eso, el siguiente paso sería tratar de pintar la imagen sobre el componente. Para hacerlo, simplemente llamamos a fondo.getImage para ser consistente con el tipo de dato que el método drawImage recibe como primer parámetro, y es un objeto de la clase Image, ¿ok? Esa clase Image por lo general son clases abstractas, ¿ok? Es decir, que se deben construir a partir de clases como ImageIcon o BufferedImage, etc. Es decir, que tendríamos que buscar cualquier tratamiento de imágenes que nos permita alcanzar y resolver pues el primer campo que recibe el método respectivo. Los otros dos campos siguientes serían la posición de inicio del borde superior izquierdo de la imagen. Por supuesto, al ser 0, 0 sobre el tablero, le estamos diciendo que arranque desde el primer punto disponible con el máximo ancho y alto que pudiera tener la estructura, es decir, que él salga a todo lo que da el panel sobre el cual nos encontramos ubicados, ¿ok? Por último, es un observador, una variable que en este caso le estamos pasando un panel que puede servir como observador. Generalmente son componentes de JComponent que nos permitan decidir con quién evidentemente estamos realizando una asociación. Es posible también, muchachos, que sobre todo cuando estamos trabajando con sistemas de imágenes que tengan una capacidad suficientemente alta como para considerar que deba ser mostrada por partes, entonces nosotros podemos crear un observador, y ese observador monitorea hasta qué punto la imagen ha sido desplegada sobre el componente, de tal manera que pudiéramos ir presentándola por partes en lugar de utilizar máxima cantidad de recursos del sistema, ¿ok? Entonces, en este sentido, para que nosotros continuemos con el desarrollo de la actividad, lo que queremos es, en este caso, ojo, le puedo pasar null sin problema y no existe ningún tipo de inconveniente, ¿vale? Lo que queremos es hacer lo siguiente ahora. Lo que queremos es ir a nuestra ventana principal, muchachos, y tratar de armar que justamente en la clase ventana principal nosotros tengamos la posibilidad de ver justamente este tablero, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, digamos que dentro de ventana principal nosotros hacemos lo siguiente. Fíjense, vamos al campo de datos de la clase, declaramos nuestro tablero,
lo voy a llamar tablero 1, y ese tablero digamos que lo queremos crear dentro de la ventana principal y agregarlo a la posición central. Entonces va a ser igual a new tablero, me disculpo, new tablero, y ahora una vez que está creado al contenedor lo agregamos, ¿vale? Contenedor.add, vamos a agregar tablero 1 y la posición en donde lo agregamos es border layout.center, y ya con eso pues tendríamos la posibilidad de ver el tablero, ¿vale? Entonces, muchachos, para que esto pueda funcionar en el principal nos falta una instrucción, es crear esa ventana principal que es el frame y hacerlo visible, ¿vale? Entonces, con esto, en líneas generales, si nosotros hacemos una ejecución parcial del programa, lo único que vamos a ver es un panel con el fondo establecido, digamos, en la imagen que nosotros queríamos cargar. Este mismo procedimiento, fíjense que acá vemos la imagen, ¿vale? La podemos ampliar sin ningún problema y evidentemente ya sabemos el funcionamiento que tenemos dentro de la estructura. Entonces, muchachos, ya con ello digamos que nosotros podemos plantear 800 por 700, ok, ejecutamos. Me falta un clean and build, por favor. Logramos la ejecución y con ello pues obviamente tendríamos ya digamos el primer paso habilitado. ¿Cuál es el segundo paso? ¿Ok? El segundo paso es, vamos a crear una estructura de nombre bala, ¿de acuerdo? En donde la idea es nosotros poder cliquear en cualquier lugar de la interfaz y lograr que se muestre una bala en el mismo sitio en donde nosotros estamos cliqueando. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, digamos que hay algunos aspectos que vamos a ir incluyendo sobre nuestro tablero, ¿ok? De manera simultánea, por favor. Entonces, en esa estructura me voy a permitir crear new Java class, vamos a llamarlo bala, ¿de acuerdo? Y bala va a ser una estructura que puede tener dos cosas, ¿ok? O dos maneras de representarse. Si yo voy hacia la derecha, pues tendré esta balita, y si voy hacia la izquierda, pues tendré esta otra bala, ¿ok? Entonces, por tener dos formas de representarse, digamos que dentro de la clase bala, nosotros vamos a hacer lo siguiente, muchachos. Primero, importamos javax.swing, y ya vamos a indicar por qué. En esa estructura, digamos que nosotros vamos a hacer que bala extienda de JLabel. ¿De acuerdo? Es decir, que es un label o una etiqueta en donde, digamos que a mí no me interesa que la etiqueta diga absolutamente nada. Lo que me interesa es que ella tenga unas dimensiones y que sobre esas dimensiones yo pueda colocar el icon o el image icon como lo hicimos de manera equivalente en la clase tablero. Entonces vamos a definir dos componentes de tipo image icon, igual que lo hicimos en el caso anterior, muchachos, en donde vamos a llamarlo bala derecha. Esa bala derecha va a ser igual a ¿quién? Hacemos new image icon. Dentro del constructor sabemos que va una URL. Por ser bala de la clase JLabel, cuidado, yo puedo hacer getClass.getResource. Es lo mismo que hicimos con el JPanel, ¿vale? Y acá adentro, digamos de forma consistente, imágenes, que es el nombre de nuestro paquete, y luego el nombre de la bala, ¿de acuerdo? Dijimos que para que vaya a la derecha, ella se llama bala1.png. Ese es el nombre de mi archivo, por lo tanto colocamos por acá bala1.png y ahí lo tengo, ¿no? Lo mismo vamos a hacer para crear la otra bala, muchachos, de tal manera que en este caso, en lugar de ser bala derecha, es bala izquierda, ¿de acuerdo? Y por acá sería bala 2 en lugar de bala 1, ¿ok?
¿Qué va a pasar? Nosotros debemos tener un método constructor, public bala, en donde digamos que acá sí tenemos que ser bastante específicos, ¿ok? Lo primero que vamos a hacer es fijar un set size, ¿ok? En donde lo ideal es que esta bala tenga dos cosas, tenga un tamaño y que tenga una posición, ¿de acuerdo? Con ese tamaño y con esa posición nosotros podemos hacer un set bounce, ¿ok? Que es fijar esta bala, que es un componente de interfaz gráfica, sobre una posición directa en el componente contenedor que la va a recibir. Entonces, en ese sentido, digamos, muchachos, que nosotros podemos hacer por acá la especificación de su posición. Entonces, private, digamos, podemos hacer eso de múltiples formas, ¿ok? Una de ellas es controlar la posición en X y la posición en Y, ambos como campos que van a indicar evidentemente dónde se encuentra localizada la bala, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer aquí desde el punto de vista de su estructura, muchachos? Vamos a hacer con el método setBounce. Esto es un método que, si se quiere, establece dentro de su implementación, que es esta la que voy a escoger, muchachos, dice mueve, ¿de acuerdo? Y redimensiona el componente específico. La nueva ubicación será X y Y, y en la nueva dimensión será ancho y alto. Entonces, muchachos, con este setBounce nosotros le diremos, lo vas a mover a la posición X y Y, y el dimensionamiento pudiera ser 50, vamos a darlo 60 por 50, ¿ok? Y ahí vamos probando cómo nos va quedando la bala, ¿no? El hecho es que esta bala de alguna forma tiene que verse hasta el momento. Fíjense que estas serían las dimensiones de digamos, el componente bala que yo estoy creando, pero el paint component es el que nos va a decir qué es lo que estoy pintando y cómo lo estoy pintando. Entonces, muchachos, este paint component de alguna manera nos tiene que decir hacia dónde va el sentido de la bala, ¿ok? Entonces me permito crear o incorporar una variable lógica, vamos a llamarla sentido R de right, ¿vale? Es decir, sentido derecho. Sentido right para nosotros va a ser true, digamos, como proceso de inicialización del método constructor de la clase bala. Es decir, que siempre la primera vez ella se debe mostrar hacia la derecha. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros aquí adentro, muchachos? Lo que tenemos que hacer es que, dependiendo del sentido, si sentido right es verdadero, entonces nosotros vamos a calcular un objeto, por ejemplo, de la clase IMASIcon. Me voy a permitir llamar la imagen, y lo que voy a hacer con este bloque de decisiones es, dependiendo del sentido, digamos, vamos a calcular esta imagen, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar? Fíjense, yo puedo hacer esto de otra manera. La otra forma, en lugar de un bloque de decisiones, muchachos, se puede usar el operador ternario, es decir, que sentido right, si es cierto, entonces voy a utilizar bala derecha, y si no, voy a utilizar bala izquierda, ¿ok? Fíjense que ellos son IMASIcon, y como IMASIcon están recibiendo entonces el resultado de lo que sería evaluar esta expresión. Ojo, la costumbre es colocarlo dentro de paréntesis, pero no es necesario, ¿ok? Es decir, si a mí me preguntan como instrucción, ¿hace falta que lleve los paréntesis? La respuesta es no. ¿Puedo quitárselo? Sí. Pero es costumbre en programación que la condición va dentro de un par de paréntesis, y por eso es que solemos colocarla, ¿ok? ¿Vale? En ese sentido, muchachos, una vez que yo tengo la bala y puedo decidir si voy a la bala derecha o la bala izquierda, entonces no importa ya a partir de este punto, digamos, con cuál de las dos estaría trabajando. ¿Por qué? Porque la he guardado sobre la referencia imagen, que es la que estaríamos utilizando nosotros para hacer lo siguiente. A ver, queremos llamar a drawImage, y al igual que el caso anterior,
queremos el método, el tercero de ellos, indica la imagen, la posición X y Y, las dimensiones y el observador. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, digamos que vamos a tomar la referencia de imagen con el método getImage para resolver, digamos, el problema asociado a cuál imagen estaríamos seleccionando, va a la izquierda o va a la derecha, y de paso con el método getImage estoy resolviendo el tipo de dato de lo que el primer parámetro formal del método drawImage debe recibir dentro de su estructura. Hay que tener cuidado con la lógica del Paint Component, ¿de acuerdo? A ver, y yo me voy a permitir borrar todo lo que tiene a su derecha. El siguiente componente sería la posición X y Y sobre el label que nosotros estaríamos pintando en este momento. Es decir, sobre este componente, que es un label, yo le estaría diciendo que él va en la posición X y Y. ¿Ok? Esa posición X y Y 0, 0 quiere decir que sobre este label yo estaría en el borde superior izquierdo definiendo la impresión de esta bala. Ahora, su tamaño, ¿cuál va a ser? Perdonen, dijimos que esto es 0, 0. Su tamaño, ¿cuál va a ser? Voy a tomar todo el ancho que tenga ahora el label, cuidado, y ahora todo el alto que tenga el label. El observador para nosotros va a ser una referencia null, lo dejamos vacío y asunto resuelto. Esto sería nuestro drawImage sin ningún tipo de problema, ¿ok? ¿Vale? Entonces, muchachos, viene ahora el siguiente paso, digamos, en la solución de la estructura, ¿ok? El siguiente paso sería cómo hacer para que en el tablero, cuando yo clique sobre el tablero, se genere la bala y esa bala se ubique en el tablero en la posición respectiva sobre la cual está ocurriendo, digamos, la composición que nosotros estamos manipulando, ¿ok? Entonces, en ese sentido, digamos que nosotros tenemos que tener claro qué es lo que estaríamos haciendo dentro de la clase tablero para poder mostrar y agregar estas pequeñas balas que nosotros estaríamos mostrando, ¿ok? Entonces, muchachos, el siguiente paso sería justamente incorporar esas balas. Entonces, continuando con el video, digamos que dentro del tablero queremos tomar el fondo, cliquear sobre el fondo y que eso me permita ir gestionando un arreglo de balas. La vía más sencilla en este caso para generar ese arreglo de balas es utilizar, por supuesto, dentro de del paquete JavaUtil, la posibilidad de utilizar la clase ArrayList, que como estructura nos debe permitir, muchachos, la posibilidad de definir nuestro arreglo de balas sin conocer, por supuesto, la cantidad de balas que tiene la estructura. Es decir, que a medida que yo voy cliqueando, esos componentes se van agregando sobre la estructura de datos. Esa estructura de datos, la clase es ArrayList, ¿de acuerdo? Es esta. Fíjense que por acá tengo el operador diamante, que es este menor mayor, e internamente le tengo que pasar, digamos, a qué estructura de datos, o perdón, qué clase va a almacenar la estructura de datos. De tal manera que en este sentido nosotros le vamos a indicar que ella va a guardar objetos de la clase bala, ¿de acuerdo? Para nosotros esto se va a llamar vector, ¿sí? ¿Vale? Y ahí lo tenemos declarado. Dentro del constructor lo que tenemos que hacer es decir, vector va a ser igual a new ArrayList y con esto creamos la estructura de datos por defecto vacía, en donde en este método constructor, muchachos, cuando nosotros tenemos este ArrayList, cuidado, dice crea un constructor vacío con una lista de capacidad inicial de 10 elementos. Ven el 10 acá en lo que sería digamos el API de la clase ArrayList, ¿de acuerdo? Entonces nosotros podemos usar algún otro método constructor, por ejemplo en este, si la capacidad inicial consideramos nosotros que va a ser suficientemente grande, entonces pues podemos fijar un ArrayList con una capacidad inicial de 100 elementos, de 200 elementos, etc. ¿Ok? ¿Qué va a pasar si nosotros empezamos a agregar componentes y llegamos a los 10? Pues lo que ocurre es que generalmente esa capacidad va a sufrir cálculos de incremento de capacidad
producto de multiplicaciones por 2, ¿ok? Es decir, de 10 paso a 20, de 20 paso a 40, de 40 a 80, 80 a 160, y así vamos hasta lograr la capacidad efectiva que nosotros requerimos durante, digamos, la implementación del ejercicio, ¿ok? Como nosotros vamos a establecer simplemente cliqueos, a menos que el dedo pues tengamos un tic nervioso, pues la cantidad de balas que vamos a asignar es controlada, ¿ok? En ese sentido, digamos que pasamos ya a la siguiente fase. ¿Cuál es la siguiente fase? La siguiente fase es cómo puedo hacer para agregar esas balas al tablero. Pues entonces aquí lo que necesitamos es crear un oyente. Ese oyente para nosotros va a ser una clase interna privada para manejo de eventos. Pregunto, ¿qué eventos se van a controlar y cómo los voy a controlar? Creamos una clase de nombre oyente. En este caso, esa clase oyente, muchachos, debe estar vinculada, me voy arriba, con, digamos, una relación de herencia o una implementación de interfaz que están todas ellas registradas en el paquete Java AWT Event, y con eso, con esta importación, pues entonces nosotros podemos proceder con la configuración de nuestro oyente. ¿Qué queremos configurar? Lo que queremos configurar es digamos el cliqueo del ratón, por lo tanto voy con la interfaz, con la clase adaptadora mouse adapter, ¿ok? De tal manera de que acá no tenga ningún código, digamos, de exceso y aparezcan esas cabeceras de métodos por allí pendientes, sino que simplemente nosotros incorporemos solamente el método que nos hace falta, y en ese caso es el método mouse clicked. Fíjense que con control barra nos aparece en el panel, en el menú emergente, pues obviamente la posibilidad de escoger algunas de los miembros de la lista, en este caso mouse clicked, y con ello pues hacemos su configuración. Sabemos que este super.mouseClicked es el mouseClicked de la clase base, es decir, de mouseAdapter, y ella por definición, muchachos, hizo un mouseClicked en donde implementó la interfaz mouseListener, pero lo único que hizo fue abrir llave y cerrar llave, es decir, que ese método no hace absolutamente nada. Si lo borran bien y si lo dejan también, ¿de acuerdo? ¿Qué quiero hacer con el cliqueo? A ver, vamos a ir tomando ya partidas en el tema, muchachos, ¿ok? Lo que queremos hacer dentro del cliqueo son algunos elementos importantes, ¿ok? Lo primero es crear una bala, ¿de acuerdo? Esa bala que vamos a crear, pregunto, ¿cómo hacemos para crear sus especificaciones? Vamos a decir, creamos la bala con el método constructor newBala, y ese método constructor, pues, de alguna forma, me debe permitir aquí recibir las coordenadas del cliqueo para que él, digamos, alimente el proceso en donde, digamos, estas componentes X y Y sean registradas para establecer los campos de datos de la clase. Entonces, fíjense que nuestro método constructor, hacemos la incorporación de ambos parámetros, y aquí lo que queremos es dis.x va a ser igual a x y dis.y va a ser igual a y, ¿ok? Entonces ya con ello pues nosotros podemos hacer, digamos, sin ningún tipo de problema, este setBounce a partir de la información que se recibe, y esa información la registro primero en la posición de la bala, que es esta. El problema es posición de la bala ¿en dónde? Sobre el tablero, ¿de acuerdo? Entonces, como nosotros tenemos esta bala ubicada sobre el tablero, entonces en el tablero nosotros tenemos que hacer algunos elementos que son importantes, ¿no? Para obtener la dimensión, digamos que yo puedo hacer un getX y un getY, y con eso digamos que sacamos del evento las dos posiciones que nos están haciendo falta para poder capturar, digamos, la bala respectiva. El problema, perfecto, ya tengo la bala. Ahora, ¿qué tengo que hacer con la bala? ¿Ok? Lo primero es, la bala la tengo que agregar al tablero, porque evidentemente si yo no la agrego, nunca la voy a ver. Resulta que en este caso,
yo estoy dentro de la clase oyente, ¿ok? Y oyente heredó de mouse adapter, de tal manera que, muchachos, si yo hago un add aquí, este add, la única forma es que venga de la clase jpanel, ¿de acuerdo? Si yo tuviera dudas de qué es lo que está pasando con este add, digamos porque existe ambigüedad con un add de la clase oyente, yo pudiera hacer algo como tablero.dis.add, ¿ok? Y ya con eso pues no queda duda que es el add sobre el tablero lo que estaríamos haciendo nosotros, porque estoy capturando la dirección de memoria del objeto, obviamente de la clase externa. Recuerden que oyente está anidado, está dentro de la clase tablero, ¿ok? Entonces este add aquí solito, pues yo le puedo decir agrega la clase, el objeto bala que incorporaste en la línea anterior, y la ventaja que tiene es que con esto estamos agregando la bala al tablero, ¿ok? ¿Qué va a pasar con su posición? Fíjense, nosotros arriba dijimos en el tablero que el layout es null. Si el layout es null, cuidado, en la clase bala.java nosotros dijimos con este método setBounce que va a mover el componente a esta posición, obviamente sobre el tablero, y le va a fijar este ancho y este alto, de tal manera que esas serían las dimensiones de nuestra balita, ¿ok? Entonces cuando yo haga ese, digamos, el diseño como ejercicio, muchachos, evidentemente que nos faltaría, una vez que agregaste la bala al tablero, pues yo puedo guardarla dentro del vector, también como la referencia de la balita que acabamos de crear, para que esa bala sea mostrada directamente sobre el tablero que está ocurriendo en este momento y sobre la estructura de datos que la está almacenando, y que de cierta forma pues nosotros queremos tener el control de esos componentes de forma lógica, ¿no? Entonces, muchachos, ¿qué va a pasar con esto? Fíjense, si yo ejecutara el programa en este momento, tengo que analizar que aunque tengo un oyente allá abajo, tablero no es capaz de lanzar eventos del cliqueo del ratón, porque hasta que yo no le agregue el mouse listener por acá como referencia al oyente que generamos en las líneas previas, entonces digamos que ahora sí el tablero, que es este panel, es capaz de escuchar los eventos del ratón, y en ese sentido el oyente configura qué hacer cuando se cliquea. ¿Qué hacemos cuando se cliquea, muchachos? Creamos la bala, la agregamos al tablero y la agregamos sobre la estructura de datos, ¿ok? Entonces, muchachos, si ejecutamos esto, ¿qué debiéramos recibir nosotros hasta el momento? Hasta el momento, fíjense que ya tenemos más o menos una hora trabajando, ¿ok? Y lo único que hemos hecho es el desarrollo estructural de todo el proyecto, de todas las clases que están involucradas, y el manejo de eventos poco a poco lo hemos ido mejorando y avanzando, digamos, en búsqueda de esa meta y de ese objetivo, ¿ok? Entonces, cuando nosotros ejecutamos y presionamos el clic sobre cualquier parte de la estructura, ¡pum! Fíjense que aquí acabo de clicar y no se ve la bala. ¿Qué estaría faltando? En todo caso, fíjense que hay que hacer un repaint de quién. A ver, vuelvo a repetirlo. Estoy cliqueando y hago un arrastre de la pestaña. ¿Qué está pasando entonces con nuestras balitas? ¿Qué creen que está faltando? Lo que está... Pues son... O sea, el tamaño está mal. El tamaño está mal. No, Bueno, bueno, sí, como no sé, a ver, este es el ancho y este es el alto, ¿ok? A lo mejor... Yo creo que es que no se está repintando el JPanel, Perfecto. no se está redibujando. Vamos a hacerlas de 100% para que ustedes vean que el tamaño no es el problema. Sí, es el llamado al repaint. Es el llamado a repaint. ¿De quién? ¿Quién es el que tiene que repintarse? A ver, aquí hice un clic
y ahí está la balita. Ya está más grandecita, ¿no? Pero sigue ocurriendo el mismo problema. Entonces el detalle no es el tamaño, ¿no? Mírenlo. Hago un resize. Sería el panel. Perfecto, entonces. ¿Y el panel quién es? Vale. Tablero. Entonces, lo que voy a decirle acá es que al tablero tiene que llamársele a su método repaint, ¿de acuerdo? El problema es que yo estoy en la clase oyente, muchachos, y tablero es la clase externa, digamos, esta es el que me muestra allá arriba en la cabecera que estoy trabajando con la clase tablero. Entonces hay que tener cuidado en cómo llamo a repaint, ¿ok? La ventaja que tiene es que, muchachos, yo puedo hacerlo de varias formas. Tablero.dis.repaint. ¿Se entiende, muchachos, todos? Ok. Sí, pero ¿Sí? A ver, sin dolor de cabeza, ¿no? Hago esto. La pregunta es, ¿por qué puedo llamar a repaint aquí solito y él se da cuenta que el que estoy llamando es el mismo de tablero.dis.repaint? Pues muy fácil. Tablero está involucrado en una relación de herencia con JPanel. JPanel me da la posibilidad de tener acceso al método repaint. Y oyente no lo tiene. Y como no lo tiene, entonces el único que estoy llamando es el repaint del tablero. ¿Está clarito? Ok. Ok, perfecto. Entonces, hacemos digamos, el clean and build del proyecto. Y tenemos que asegurar a toda costa que cuando se cliquee la bala, pues ahí está apareciendo. Y miren lo que ocurre, yo cliqué en ese punto. ¿Y por qué la bala salió más abajo? A ver, muchachos. ¿Será que el tamaño del label es muy grande? El tamaño del label es muy grande. No me gusta esa interpretación. A ver, escucho otra sugerencia. es Por las porque dimensiones de la imagen. la imagen es... Bueno, ajá, ¿dónde está ubicada la imagen en el label? Negado. No. No, Está en posición es 0, que la 0. imagen, la imagen es un PNG, pero vaina. Ajá. La figura de la bala está ubicada en el centro de esa imagen. Perfecto. Esa es la Entonces no estamos viendo los bordes de la imagen. Eso Estamos es. viendo es la figura. No sé si lo echaste a perder con eso último. ¿Ok? Vamos, miren la imagen. La imagen está centrada en un gran rectángulo, ¿lo ven? ¿Sí? Para que ella sea lo más limpia posible, el rectángulo, debiera estar desde esta posición hasta esta posición, es decir, lo más limpio y cercano al borde de la bala, ¿ok? Al borde me refiero a esto, que es lo primero que representa el gráfico, ¿ok? Lo otro que tú pudieras hacer es calcular cuánto es esta distancia que está ocurriendo en el label y que se está mostrando, porque el label es literalmente este rectángulo completo, ¿lo ves? Y ese rectángulo completo significa que yo cliqueo aquí y la bala me queda más abajo, pero me queda más abajo porque toda esta altura representa la imagen del archivo PNG o JPG que yo estoy dibujando, ¿ok? A ver, lo otro que quiero que vean, no sé si está suficientemente claro, pero cuando yo dibujo la bala, pues obviamente se ve el color de fondo del panel o del tablero que nosotros tenemos involucrado. ¿Y por qué se ve, muchachos? Pues muy sencillo, porque esta imagen tiene fondo transparente, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hacemos ese diseño, entonces hay que tener cuidado en que estas imágenes estén tratadas, ¿ok? Tratadas significa que estos bordes estén lo más cercano a la imagen y que la imagen pueda tener la capacidad de mostrar el fondo, evidentemente sin ningún problema. Hay muchas herramientas en internet como Remove Background o cualquier otra herramienta en línea en donde yo le doy la imagen y me retorna la imagen sin fondo, ¿ok? Vamos entonces, ahora viene lo más interesante de todo esto, ¿ok? Se acabó la clase de la, digamos, de interfaz gráfica que pudiera tener que ver con la segunda unidad del curso, es decir, con montar imágenes, con montar botones, con montar componentes. El problema es que ahora la bala es un hilo y se tiene que mover, ¿ok? A ver, chicos, ¿sí o no? ¿Chicos? Ok, profe, disculpe, ¿será que pudiera revisar la parte
o sea, es que no, todavía como no comprendí la funcionalidad de la estructura de dato vector del array list. Ok, vamos, él lo único que está haciendo es guardando las balas en una estructura de datos, ok. Es simplemente para que veas que lo puedo guardar con propósitos a hacer qué cosas. Por ejemplo, yo pudiera tener, digamos, como parte de una alternativa, que si yo pesco una bala en movimiento, entonces la bala tiene que morir como hilo, ¿no? Entonces el hecho de que ella muera, tengo que ver si evidentemente yo la tenía en ese vector de balas, pues poder removerla, poder determinar cuántas balas me están quedando, etcétera, etcétera. Pues yo lo puedo hacer con la clase vector, ¿ok? Entonces es simplemente una forma lógica de guardar lo que está ocurriendo con la aplicación, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque obviamente yo voy creando esas referencias o esas direcciones de memoria, ellas pudieran tener una actuación desde el punto de vista de movimiento en nuestra interfaz de usuario, pero nosotros como programadores debemos tener la posibilidad de acceder a las referencias específicas de cada uno de esos objetos, ¿de acuerdo? Y eso lo hacemos justamente con la clase ArrayList, que en este caso está sirviendo para almacenar estos vectores, ¿ok? El método add es un método para insertar. Esta clase es bastante poderosa en el sentido de que te permite, por ejemplo, agregar elementos, limpiar el vector, es decir, botarlos a todos, verificar si un objeto está dentro de la estructura, es decir, el método contains, el forEach, que sería un método para recorrer, digamos, cada uno de los elementos que forman parte de la estructura, hacer búsquedas, verificar si está vacío, buscar el último, hacer un recorrido, digamos, con un iterador, que sería el forEach típico, remover los componentes, etcétera, etcétera, ¿ok? Es decir, que esto tiene una gran cantidad de componentes. Fíjense, el trim to size es un método bastante importante, ¿ok? Que él quitaría los espacios no utilizados y la posibilidad de convertir esto a un vector del mismo tipo de dato de lo que esté involucrado en el operador diamante. Entonces yo puedo tener por acá un vector de balas o un vector de datos tipo object, dependiendo de cuál de los dos estemos utilizando, ¿ok? Entonces con esto, muchachos, esto es una clase que es bastante poderosa, ¿ok? Que sería importante aprender a manejarla desde hoy en adelante para que no tengamos problemas luego con los diseños que vamos a estar, digamos, asociando a nuestras estructuras, ¿ok? Muchachos, la pregunta es, viene la fase de manejo de programación concurrente, ¿no? Entonces nos toca primero crear el pool de conexión. ¿Quién lo debe crear? ¿Lo debe crear ventana principal? ¿Lo debe crear tablero? ¿Lo debe crear la bala? ¿Quién debe llamar a que ese, evidentemente, estructura, digamos, inicie la actividad de estas pequeñas balas? ¿Ok? ¿Cómo las puedo detener a todas? Y en ese sentido, pues, esas son aplicaciones que nosotros pudiéramos estar considerándolas, ¿ok? Entonces, muchachos, con eso, ¿qué queremos hacer a partir de este punto? Lo que quiero a partir de este punto es ver la posibilidad de que en ventana principal y en tablero nosotros podemos generar el pool de conexión, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es en tablero donde van a estar todas las balas, ¿cierto? Y las balas van a ser hilos que se desplacen de izquierda a derecha sobre el tablero. Entonces, muchachos, fíjense, si yo tomo la decisión de en el tablero crear el pool de conexión, ¿ok? En este sentido, pues lo que voy a hacer es lo siguiente, muchachos, ¿ok? Para crear el pool de conexión, vamos a ir a nuestra declaración de paquetes, específicamente aquí, import java util.concurrent, y es necesario que usted se aprenda, pues evidentemente, dónde están las clases y qué paquete es el que debo estar utilizando, ¿ok? Ese paquete me va a permitir crear el thread pool, ¿no? Ese thread pool para nosotros va a ser un campo privado, es de la clase executor service, aquí la tengo. Eso específicamente, muchachos, esto es una interfaz, ¿de acuerdo? El nombre thread pool y un puntico y coma. Y en el constructor, muchachos, lo que vamos a hacer es decir, el thread pool va a ser igual, llamamos
a la clase executors, esta con S, la que está aquí abajito, y se invoca el método new cached thread pool y él pues nos entrega el pool de conexión, ¿ok? ¿Qué hace falta a partir de este momento, muchachos? Este pool de conexión me permite de cierta forma en el oyente, si yo quiero establecer ahora la bala y quiero activarla, es decir, que ella se empiece a mover sola, entonces digamos que yo puedo tomar ese thread pool .execute y pasarle como parámetro la referencia de bala. ¿De acuerdo? ¿Qué va a pasar? Fíjense, bala no implementa el método run y fíjense que nos lo dice el mensaje, es incompatible porque bala no puede ser convertida a runable. ¿Quién es runable? La interfaz que tiene el método run. Entonces, ¿qué nos falta para establecer esa vinculación? Mírenlo. En el método constructor de la clase bala, digamos que nosotros vamos a hacer algunos ajustes si consideramos eso necesario, pero lo principal es establecer que bala implementa la interfaz runable y como interfaz runable me voy aquí abajo, debo tener disponible el método run, ¿ok? Fíjense que todo lo estoy haciendo con control barra, que sería el autocompletar del editor, y con eso pues ya tendríamos la cabecera de nuestro método listo para empezar a trabajar, ¿ok? El problema es el siguiente, muchachos. Yo tengo que tener acá la posibilidad de desplazar la clase o sobre la estructura de la bala, desplazarla sobre el tablero que nosotros tenemos digamos dentro de la estructura previa. Entonces, para poder hacer eso, digamos que necesitamos de cierta forma la inyección del tablero completo sobre el cual la bala se va a desplazar, o necesitamos también disponer de, en todo caso, las dimensiones de ese tablero como parámetro específico de la clase bala. Entonces fíjense que para poder ejecutar el movimiento y que él sepa que va a avanzar hacia la derecha y que llegó al final, evidentemente toca hacer el cambio de imagen, voltear de sentido la bala, pero también nos tocaría, muchachos, poder conocer cuánto es el ancho total del tablero sobre el cual me estoy desplazando, ¿ok? Entonces, en ese sentido, digamos que lo resolvemos de dos maneras y podemos nosotros escoger la que nosotros queramos, ¿ok? Una de ellas sería inyectar el tablero completo, ¿ok? Obviamente nuestro método constructor, y en el tablero, cuando llamemos acá a crear la bala, en este sentido, habría que pasarle tablero.dis como referencia, ¿ok? Entonces esto sería una forma que tendríamos nosotros de generar, digamos, ese cálculo dentro de la clase bala. Entonces, o lo que sería también práctico, muchachos, es que acá, en lugar de pasarle la dirección de memoria del tablero completo, le pase cuánto es el ancho en píxeles de ese tablero, que sería lo requerido para poder efectuar el cálculo, ¿ok? Entonces, lo podemos ver de cualquiera de los dos mecanismos, ¿ok? O le pasamos la referencia al tablero completo, que es lo que estamos inyectando nosotros en este punto, o evidentemente le pasamos el ancho total del panel sobre el cual nos estamos desplazando. Entonces, muchachos, en ese sentido, si vamos a hacer la inyección, pues tablero, y aquí faltaría dis.tablero, perdonen, dis.tablero igual a tablero. Con eso ya tendríamos el tablero sobre el cual nos desplazamos sin ningún tipo de problema. El detalle es, ¿qué voy a hacer dentro del método run? Esto es programación concurrente, entonces necesito tener claridad en cómo se desarrolla, digamos, el mecanismo de programación que nosotros vamos a implementar. Para ello,
nos vamos arriba en la clase bala, campo de datos de la clase, que son estos, ¿ok? Y vamos a incorporar elementos asociados a concurrencia. ¿Cuáles son los elementos asociados a concurrencia, muchachos? Private, boolean, en pausa y detenido, que es la otra variable, y la otra adicional, private long time sleep, que sería el tiempo con el cual estaríamos trabajando los componentes. Específicamente, en pausa la inicializamos en falso, detenido lo inicializamos en falso, y por último el time sleep fijamos, por ejemplo, un valor equivalente a 500 milésimas de segundo, es decir, media fracción de segundo, ¿ok? En ese sentido, falta por armar la estructura de nuestro método run. En nuestra estructura vamos a plantear nuestro ciclo mientras no esté detenido. Armamos nuestro ciclo mientras, y dentro del mientras es necesario hacer lo siguiente, ¿ok? Con un bloque try catch, ojo, se escribe try catch así, y se le da al botón de tabulador y el editor les va a agregar la estructura que está mostrando en este momento, ¿ok? Se imprime en la parte inferior, excepción capturada, dos puntitos, y mandamos a imprimir por pantalla la variable e de excepción. Y si no, lo que vamos a hacer es, dentro del bloque de decisiones, preguntamos que no esté en pausa, y si no está en pausa, pues aquí adentro vamos a ejecutar el procedimiento de cálculo, y por supuesto debemos incorporar el llamado al método de sleep para que permita que otro subproceso pues permita aumentar su avance y ejecutar, digamos, también lo que dentro de su estructura de su método run tendremos que ir estableciendo dentro de los procedimientos de cálculo. Entonces, ¿qué queremos aquí hacer, muchachos? Lo que queremos hacer es, dentro de todo, fijar un size, o una posición dentro de la clase bala. Sabemos que ella es un label, y que como label pues yo puedo hacer un ajuste posicional, ¿ok? Entonces, muchachos, ¿qué es lo que queremos? En todo caso, si yo voy, por ejemplo, en sentido hacia la derecha y el sentido es right, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Tengo que aumentar el valor de X o tengo que reducir el valor de X? ¿Ok? Fíjense que la idea es hacerlo más igual, de 5 píxeles en 5 píxeles, es decir, que esto irá proporcionalmente a ir moviéndose de 5 en 5 para que nosotros veamos qué tipo de desplazamiento se genera dentro de la estructura, entendiendo que la imagen tiene un total de 100 píxeles, ¿ok? Es decir, que nosotros en el método constructor dijimos acá que la imagen tiene un ancho de 100 y de esos 100 se va a mover 5, es decir, que literalmente va a dar la sensación de un desplazamiento, digamos, armonioso dentro de lo que sería, digamos, el componente de interfaz completo, ¿ok? Por otro lado, tenemos que llamar a un método set location, en este caso, para la posición de ubicación de la bala sobre el tablero. Y fíjense lo que dice: mueve el componente a una nueva localización, digamos, establecido por el tope superior izquierdo, que serían las componentes X y Y, como parámetro coordenado en el componente padre, ¿no? Es decir, que esta balita, si yo le hago un set location y le digo que la mueva a esta posición X y Y, la estaría moviendo ¿sobre quién? La estaría moviendo sobre el tablero, que es, digamos, el que contiene a nuestras balas, ¿ok? Entonces, en ese sentido, digamos que nuestro método run y nuestro método en pausa son los que nos van a permitir establecer, digamos, estos mecanismos de trabajo, ¿vale?
¿Qué queremos en este momento, muchachos? Lo que queremos en este momento es ir a tablero, ver que en efecto ella está llamando a execute de bala, es decir, que la bala debiera empezar a ejecutar su método run de manera automática. Si detenido y en pausa están en false, ella va a entrar en los dos y va a empezar a incrementar X de manera automática de 5 en 5. El problema es hasta dónde, ¿ok? Y qué hacer si en efecto el valor que nosotros tenemos dentro de nuestra variable indica que llegamos a un valor superior establecido para indicar cuál es el sentido sobre el cual debemos hacer una sustitución o un proceso de variación para indicar que en lugar de ir a la derecha debemos ir a la izquierda. Entonces fíjense que voy a ejecutar por acá con un clean and build primero del proyecto, recordando que ya en este momento se crea una versión ejecutable de nuestro programa, ¿ok? Que es el archivo .jar, y que con eso pues obviamente podemos ejecutarlo, sobre todo ya que nos encontramos en un contexto gráfico. Voy a cliquear y fíjense que ahí va la varita, ¿no? ¿Qué está pasando? A lo mejor que el tiempo que le estamos dando, muchachos, acá en el time sleep sigue siendo muy alto, ¿ok? Entonces fíjense que dentro de lo que sería el time sleep del desplazamiento, si lo hago ahora a 50 milésimas de segundo, van a darse cuenta que el desplazamiento, digamos que va a ser mucho más rápido que el anterior, porque el tiempo en el cual está durmiendo, pues evidentemente se reduce a una estructura mucho más ágil. Entonces ahí vemos cómo la balita, pues ahí se va a ir, ¿no? Se va a ir por el lado derecho y se va a perder, ¿ok? Pues ahí se dan cuenta que se salió por completo del tablero. La pregunta es, ¿cómo nos damos cuenta, muchachos, que ella está golpeando el lado derecho? Es decir, matemáticamente, ¿cómo me doy cuenta que ella llegó al tope derecho y evidentemente nosotros estaríamos al final de la estructura, ¿ok? Entonces, evidentemente que la posición en X de la bala hay que tener cuidado, ¿no? Porque si yo me voy desplazando a la derecha, muchachos, lo que va a golpear digamos, el borde derecho del tablero va a ser, digamos, la parte inicial de la bala. Y resulta que yo tengo en X es el borde superior izquierdo. Entonces, en ese sentido hay que saber hacer el cálculo para nosotros saber si en efecto estamos tocando ese borde y qué hacer en consecuencia, ¿ok? Entonces, por ejemplo, vamos a preguntar por acá si el valor de X más el ancho que tiene el label. La pregunta es, ¿cómo puedo obtener el ancho del label, muchachos? El ancho del label lo puedo obtener simplemente con un getWidth dentro de la bala, que evidentemente es el label que estoy configurando. Entonces este ancho es el ancho del label que se lo estoy sumando a la variable X para ver si esa posición, es decir, la X, la posición actual en X de la bala más el ancho, evidentemente está superando el ancho total que tiene la estructura. Y el ancho total de la estructura, cuidado, lo vamos a saber porque se inyectó la variable tablero, que era un campo de datos de la clase, se inyectó en el método constructor y evidentemente yo tengo la referencia de todo el tablero sobre el cual se encuentra esta bala, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dentro del tablero vamos a preguntar tablero.getWidth y con eso saco el ancho del tablero. Sabiendo ya el ancho del tablero, muchachos, ¿qué queda pendiente entonces como parte de la estructura? Lo que queda pendiente por decir, epa, si se superó ese ancho, el sentido, muchachos, tiene que ser falso para indicar que evidentemente él se tiene que regresar, ¿ok? ¿Qué va a ocurrir? Obviamente si nosotros estamos en presencia de un sentido opuesto al que nosotros tenemos que marcar
sobre todo como parte de la estructura. El cambio del sentido, cuidado, y aquí voy a dar un elemento clave para entender el ejercicio, es que el cambio sobre la variable sentido right va a afectar el paint component de la balita que se está mostrando en el label, porque estaría afectando sobre todo la imagen que se imprime. Entonces en este momento, muchachos, yo tengo que hacer algo como llamar a repaint. Pero el repaint ¿de quién? El repaint de la bala, porque es la clase en donde nos estamos encontrando, muchachos, ¿ok? Entonces, producto del cambio de sentido que se está generando con esta instrucción, yo le estoy pidiendo al label que se pinte nuevamente para que me dé la sensación de que la bala, en lugar de ir evidentemente en sentido izquierdo, pues va a ir en sentido derecho y viceversa, ¿ok? Entonces, con esto lo que estamos diciendo, muchachos, es que completando ya un poco el código, si voy hacia la derecha, X va a ir avanzando de 5 en 5. Si voy hacia la izquierda, X se resta de 5 en 5. Y con eso nosotros obtenemos el desplazamiento hacia la derecha y hacia la izquierda. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el control de la posición que tenemos que efectuar nosotros adicional, sobre todo con el borde izquierdo, muchachos? Si yo voy en el sentido hacia la derecha, entonces lo que tengo que comprobar es justamente el cambio que se va a producir con esta línea de instrucción. Esto lo puedo tomar por completo y colocarlo aquí adentro, ¿ok? Entonces, sin ningún tipo de problema, podemos decir va aquí adentro y se acaba, digamos, la dificultad. Ahora, si voy en sentido opuesto, voy hacia la izquierda, la condición que me voy a permitir hacer por aquí adentro va a ser un poco distinta. Va a ser verificar si el valor de la posición en X resulta ser menor o igual que 0, muchachos. ¿Qué significa que es menor o igual que 0? Que llegué al borde izquierdo del tablero sobre el cual se encuentra la bala, ¿ok? Entonces, cuidado, esto es borde izquierdo del tablero, y por supuesto el de arriba es chequear el borde derecho del tablero, ¿ok? Entonces, una vez que estamos diciéndole, epa, cambia ahora sentido right a true, ¿ok? Evidentemente repinta el valor de la variable, pero solo si el valor de X es negativo o en su defecto es un valor igual que 0. Si es igual que 0, va a entrar ahora con sentido right, va a incrementar en 5 y va a verificar si posiblemente estás golpeando el lado derecho. Si yo lo golpeo o supero el lado derecho, evidentemente digo pasa al lado izquierdo y repinta la interfaz, ¿ok? Entonces, con esto, muchachos, vamos a ver cómo se estaría comportando ahora nuestra herramienta. Vamos a hacer un clean and build del proyecto. Ejecutamos. Tenemos la primera bala. Ahí golpeó y se devolvió, ¿ok? Entonces, digamos que vamos desde el punto de vista de cálculo, vamos logrando el objetivo. Si tengo varias balas, pues cada una de ellas se está moviendo. Y fíjense que son hilos que están funcionando de manera autónoma uno contra el otro, ¿ok? ¿Qué queremos hacer ahora, muchachos? Para terminar el ejercicio, digamos que vamos a incluir una sección extra que sería cada vez que se cliquea sobre una de las balas, entonces esa bala debe pasar a estado de pausa con respecto al resto de las balas, ¿de acuerdo? Entonces, muchachos, ¿cómo podría ser eso y qué diseño debemos tomar en cuenta? Vamos, entonces, retomando dentro de la clase bala, fíjense que nosotros podemos tomar un modelo para poder pausarla, ¿de acuerdo? Lo que vamos a utilizar es, digamos, una gestión de evento en donde la propiedad en pausa va a verse afectada
por el evento que nosotros generamos, ¿de acuerdo? Como ya ustedes están acostumbrados a las cosas que el editor hace por nosotros, pues yo voy a utilizar el manejo de eventos en esta sesión específica con lo mismo que el editor hace por nosotros, ¿de acuerdo? Entonces creo por acá una clase mouseAdapter anónima, y dentro de la clase pues evidentemente lo que pretendemos es modificar el método mouseClicker, ¿ok? Entonces con esto estaríamos implementando, digamos, la misma estructura que el NetBeans hace por nosotros, y que en ese sentido pues aquí adentro estaríamos en posibilidad de cambiar justamente lo que queremos generar como proceso de detención de la bala. ¿Qué va a pasar? Miren, muchachos, cada vez que la bala se presione, en pausa va a ser lo contrario que la variable en pausa tenga asignado como parte de su estructura, de tal manera que ella cambie de true a false y de false a true. Inmediatamente con esto estamos agregando sobre el label la posibilidad de que él escuche eventos del ratón, y el que lo recibe, que es el oyente, está configurado de manera interna, digamos embutida, en lo que sería el cuerpo propio del llamado al método addMouseListener, en donde se creó el objeto de la clase adaptadora mouseAdapter de manera anónima porque no tiene ningún nombre, e internamente a ese objeto se le sobreescribió el método mouseClicker, de tal manera que en pausa estaría cambiando de true a false y de false a true, y con eso pues nosotros tener la posibilidad de ejecutarlo como parte del proyecto, ¿ok? A ver, muchachos, hasta ahora ¿cómo vamos? Entendido. Entendido, perfecto. Realizando la prueba funcional, pues ahí está la bala, la trato de clicar, ahí la cliqué, fíjense que logré detenerla, tengo varias balas que están trabajando todas simultáneamente, un clic sobre ella, pues lo que hace es volverla a la vida, puedo tomar esta y esta, pues ahí están detenidas dos balas y el resto seguirá funcionando, y fíjense que la herramienta, digamos, opera de manera autónoma como les había indicado, obviamente porque las situaciones que se van dando sobre los componentes, fíjense que son las que nos permiten establecer los cambios. Aquí hubo dos procesos de repintar, ¿ok? ¿Cuándo tuve que repintar cada uno de ellos? ¿Ok? Sobre el lienzo grande tuve que repintar cada vez que se incorpora una nueva bala, ¿de acuerdo? De tal manera de que ese repintar me permita incorporar la balita nueva. Él tiene doble buffer de impresión y yo no estaría viendo ningún tipo de parpadeo ni fallo visual al momento de presentar las balas. Lo otro que tuvimos que hacer es, en el desplazamiento derecha-izquierda de la bala, cada vez que ya llega al borde derecho o llega al borde izquierdo, tiene que llamarse a repintar, pero dentro de la propia clase bala, para que utilice o la imagen que se desplaza a la derecha, que es esta, o la imagen que se desplaza a la izquierda, que es esta. Ojo, nosotros la forma con la cual estamos haciendo el cambio de la balita es simplemente cambiando una imagen por otra. El desplazamiento lo estamos haciendo de dos maneras: el set location, que es solamente cambiar el tamaño, la ubicación; el set size, que es solo cambiar el tamaño; y el set bounce, que es cambiar tamaño y posición, ¿ok? Entonces ahí vemos un repasito de esos tres métodos, que es set location, set size y set bounce, que son tres métodos que son primos unos de los otros, obviamente por las relaciones internas que existen entre ellos, de tal manera que nos permitan visualizar cada uno de los componentes. Lo que sí no hicimos, muchachos, es que producto del movimiento que le estamos haciendo a las balas, le estamos pidiendo al tablero que se repinte. ¿Por qué? Porque obviamente cuando llamamos al set location del componente, él internamente lo repinta en la estructura parental sobre el cual se encuentra ubicado. Entonces nosotros digamos que como se está haciendo automático, no lo tengo que hacer de forma explícita a través de un llamado a repaint, porque si no, cada vez que se estaría ejecutando
un movimiento sobre el método run, nosotros hubiésemos tenido que repintar el tablero completo, ¿ok? Entonces, en ese sentido, pues este ejercicio ya alcanza el máximo nivel de desarrollo y con eso lo dejamos como actividad pendiente la incorporación sobre el tablero de un pequeño botoncito que sería parar todas, y ese parar todas nos permita ahora recorrer nuestro vector y detenerlas de forma automática, ¿ok? A ver, yo creo que tenemos tiempo para hacerlo. Digamos que eso sería dentro de la clase tablero, ¿vale? En la clase tablero, si quiero agregar un botón en la zona, digamos, sur del tablero, entonces tengo que tener cuidado porque aquí arriba nosotros dijimos que este tablero tenía, digamos, una configuración null por defecto. Entonces, pienso que sí habría que hacer una reingeniería a la estructura, ¿ok? Y eso pues afecta, digamos, el desarrollo del ejercicio. Pues lo dejamos hasta aquí. Yo pienso que es mejor que salga el ejercicio completo y que obviamente el otro sea una actividad que la tomemos como consideración desde el mismo inicio del diseño de la interfaz de usuario, sea una en donde obviamente dentro del tablero completo se incluye un botón en la parte inferior que sirva para evidentemente detener toda la estructura, y que en ese sentido pues nosotros podemos montar este tablero sobre otro más grande que digamos que sea el que me permita su incorporación completa, y que ese sea el que genere o desencadene el efecto de detener a toda la estructura. ¿Dónde lo puedo hacer? De todas maneras, muchachos, si yo tuviera que disponer de alguna herramienta todavía de forma, digamos, prematura y forzar el diseño de interfaz para lograr un objetivo, ¿ok? Digamos que nosotros en la clase tablero, me vengo acá a la parte estructural, ¿ok? Dentro de la clase tablero, muchachos, quiero, sobre todo, por favor, establecer lo siguiente. Vamos a diseñar un método. El método es público, no retorna ningún resultado. Vamos a llamar pausar todos, ¿ok? Para pausar todos, muchachos, ¿qué es lo que tendrías que hacer? Para pausar todos en la clase bala, ojo, el atributo específico de la variable al cual yo estaría apuntando se llama en pausa, y resulta que él es un campo privado. Entonces, ojo, nos vamos por acá abajo, botón derecho, insertar código, getter y setter, y aquí activamos lo que queremos. Y lo que queremos es específicamente la referencia de en pausa, puede ser detenido que la necesitemos, y el time sleep, digamos que pudieran ser a las que nosotros le vamos a generar los getter y setter. Y fíjense, activé los tres de manejo de los estados que regulan los comportamientos del hilo, y la componente X y Y, digamos que tiene la estructura. Fíjense que hay que tener cuidado porque este X y este Y estaría sobreescribiendo el de la clase completa. Entonces puedo llamarlo post X y post Y para que no sobrescriba ni afecte el que conforma, pues evidentemente, el getX y getY de la clase JLabel. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, muchachos, ya con esto estaríamos definiendo en la clase ventana principal. Fíjense que nosotros tenemos el tablero aquí, tablero 1, y podemos crear un botón dentro. Esto no es la costumbre, ¿ok? Esto lo estamos haciendo porque dijimos como ejercicio qué hacer si quisiera detenerlos a todos. Y como, digamos, de cierta forma, la costumbre es que en efecto podemos llegar a establecerlo en ese contenedor. Digamos que vamos a agregar una referencia, la voy a llamar botón, y va en border layout.south, ¿ok? Para ubicarlo al sur, y ese botón es un JButton que nosotros vamos a agregar de nombre botón,
new JBottom para su proceso de construcción, digamos, va a recibir entre comilla doble de tener todos, muchachos, y este de tener todos, pausar todos, que es lo que quiero, ¿vale? Este pausar todos es un botón que debe tener un manejo de eventos. Ese manejo de eventos es botón.add. Voy a trabajar con la interfaz Action Listener. Él crea un objeto de la interfaz Action Listener por acá con sus respectivas llaves. Fíjense que aquí es igualito, abro y cierro llaves, e internamente estaríamos configurando, digamos, el manejo de eventos. El manejo de eventos es el método Action Performance, di control barra por favor, y escogí el evento que voy a configurar. Este evento que crea el editor por nosotros tiene un throw new exception, es decir, lanza una excepción. La voy a remover, y en ese sentido internamente lo que queremos es decirle que si ese botón está siendo presionado, muchachos, lo que queremos es llamar a un método posiblemente de la clase tablero, ¿ok? Ese método, digamos, es pausar todos. Lo que va a hacer es un recorrido sobre el vector, me disculpo por acá, vector. Él tiene el método, cuidado, se llama size para sacar el tamaño, no es length, entonces hay que tener cuidadito en qué es lo que estamos haciendo. Pero lo interesante de este recorrido, muchachos, es que como vector es un objeto de la clase array, yo puedo hacer vector punto con el método get, le digo la posición, que en este caso es y él me da un objeto de la clase bala. Entonces, muchachos, esto es una bala, de tal manera que yo puedo hacer punto set en pausa y lo cambiamos a false, de tal manera que con esto nosotros hacemos el recorrido de todos los elementos del arreglo, lo ponemos en pausa y asunto resuelto. Entonces, dentro de ventana principal, lo que vamos a hacer es llamar a tablero 1 pausar todos, y con esto vemos ahora el resultado dentro de nuestra interfaz. Fíjense que pausar todos está aquí abajo. Como les decía, la posibilidad que tiene esto, vamos, algo está pasando. Ok, voy a hacer un clean and build nuevamente y chequeamos que nuestro tablero 1, al llamar a pausar todos, pues en efecto esté pausando cada uno de los estados de los hilos con los cuales estamos trabajando, ¿no? Chequeamos de nuevo. Esto tiene buena pinta, ¿ok? Tomar la bala y decirle set en pausa falso, ¿ok? Si no se pausan, pues entonces vamos a hacer una depuración para lograr identificar cuál es el fallo que estamos cometiendo y resolver cualquier situación problemática que se presente, ¿ok? Nada. A ver, vamos a imprimir por pantalla. So, vale ahí. Y de esta forma demostrar que estamos entrando al ciclo respectivo.
activamos el output para poder ver la salida o la impresión de esos resultados y ejecutamos la aplicación. Ok, estoy bala 0, bala 1 y bala 2. Por lo tanto, en cada una de las balas, él está entrando a la dirección de memoria respectiva, está cambiando la propiedad en pausa. Vamos, que tiene que ser true, ¿no? Para que lo detenga. Sí, tiene que ser true porque es distinto a ese valor, o sea, es lo opuesto. Seguro. Lo que quiero es detenerlos, ¿no? Lo que pasa es que estamos con la semántica de la instrucción. ¿Ok? Ya con esto, fíjense que entramos al ciclo, queremos detenerlos. Me permito, por favor. Ahora sí, estaríamos ya finalizando con esto la última prueba. Y ahí vamos, tenemos varias balas. Pausar todos, ahí quedaron, ¿no? Entonces, con esto, digamos que la ventaja que tiene manejar vectores de esta forma es que con la incorporación del operador diamante, muchachos, que así se denomina, cuando nosotros hacemos algo como esto, es decir, tipificar de qué van los elementos que está almacenando la estructura de datos, dentro del diamante, que sería menor, mayor, y especificar el tipo de datos, es decir, la clase de los elementos que van a ser almacenados en la estructura de datos. Eso me permite hacer que en lugar de obtener un object por acá y tener que hacerle un casting a bala, ya automáticamente me retorna un objeto de la clase bala. ¿Ok? Muchachos, entonces lo dejamos hasta aquí y pasamos entonces a aclarar la ronda de preguntas y respuestas.